La presión en Nueva York volvió a explotar, y esta vez tanto los Yankees como los Mets están sintiendo el golpe al mismo tiempo. Dos franquicias gigantes, dos fanáticas extremadamente exigentes, y dos situaciones que podrían cambiar completamente el rumbo de la temporada. Porque mientras en el Bronx comienzan a perder la paciencia con Anthony Volpe, en Queens el nombre de Carlos Mendoza empieza a entrar peligrosamente en conversaciones sobre posibles cambios dentro de la organización. Y en medio de todo eso, apareció Aaron Judge, intentando apagar incendios en ambos lados de la ciudad. Anthony Volpe llegó nuevamente al Yankee Stadium con la oportunidad perfecta para demostrar que todavía puede ser el campo corto del futuro de la franquicia. La expectativa era enorme, porque cada vez que pisa el terreno, la presión aumenta más. No es cualquier jugador, no es un veterano cualquiera, es uno de los proyectos más importantes que han desarrollado los Yankees en los últimos años, y durante mucho tiempo fue vendido como la próxima gran estrella del equipo. Pero la realidad del béisbol en Nueva York no espera por nadie, y lo que ocurrió esa noche fue un desastre absoluto. Volpe no pudo conectar hits, falló en turnos importantes y luego cometió un error defensivo que terminó explotando emocionalmente en las gradas. Una jugada de rutina que normalmente debería resolverse fácilmente terminó convirtiéndose en otra razón para que la fanaticada comenzara a desesperarse. Los abucheos empezaron a bajar inmediatamente desde las tribunas del Bronx, y las redes sociales se llenaron de críticas cuestionando si realmente tiene el nivel para liderar el infield de los Yankees en una franquicia que vive obsesionada con ganar ahora mismo. Porque ese es el verdadero problema en Nueva York. Aquí no existe paciencia infinita. La ciudad no espera procesos largos, y los Yankees mucho menos. Cuando un jugador joven falla constantemente, la conversación cambia muy rápido de «tiene potencial» a «quizás no era tan bueno como pensábamos». Y eso es exactamente lo que empieza a pasar alrededor de Anthony Volpe. Mucha gente ya comienza a compararlo con otros jóvenes que llegaron con hype gigantesco y nunca pudieron manejar la presión brutal que representa jugar en el Yankee Stadium. Lo más complicado para Volpe es que la competencia interna tampoco ayuda. José Caballero venía mostrando mejores sensaciones antes de lesionarse. Defensivamente estaba luciendo sólido y ofensivamente aportaba una energía distinta al line-up. Incluso algunos fanáticos empezaban a sentir más confianza viendo a Caballero en el terreno que viendo a Volpe. Y cuando eso ocurre en Nueva York, el margen de error desaparece completamente. Porque la fanaticada yankee puede perdonarte una mala semana, puede incluso tolerar un mal mes, pero cuando los errores se vuelven repetitivos y el jugador parece mentalmente afectado, el estadio se transforma en uno de los ambientes más crueles del deporte profesional. Y Aaron Judge sabe eso mejor que nadie. Por eso sorprendió tanto la forma en que salió públicamente a defender a Volpe. El capitán de los Yankees no lo dejó solo después de una noche humillante. Judge apareció con un mensaje claro y directo: bloquear el ruido y seguir jugando. Un mensaje simple, pero que tiene muchísimo peso viniendo del rostro principal de la organización. Judge entiende perfectamente lo que significa cargar con expectativas imposibles en Nueva York. Él mismo vivió momentos en donde cada turno al bate era analizado como si fuera una final. Sabe cómo los medios destruyen confianza, sabe cómo las redes sociales convierten cualquier error en una crisis nacional, y sabe que mentalmente muchos jugadores jóvenes simplemente no sobreviven a esa presión. Por eso su apoyo fue tan importante, porque internamente los Yankees necesitan evitar que Volpe se derrumbe emocionalmente. Todavía creen que existe talento ahí, todavía creen que puede desarrollarse, pero el problema es que la ventana para demostrarlo se está haciendo cada vez más pequeña. Y ahí es donde toda esta historia se vuelve todavía más interesante, porque Judge no solamente habló de Anthony Volpe, también aprovechó para enviar un mensaje inesperado sobre el manager de los Mets, Carlos Mendoza, justo antes de una nueva Subway Series que ya viene cargada de tensión. Mientras los Mets atraviesan otro momento complicado y comienzan nuevamente los rumores alrededor de posibles cambios dentro de la organización, Judge sorprendió defendiendo públicamente a Mendoza. Dijo que los Mets tienen un gran manager, un gran line-up y un excelente cuerpo de picheo. Y esas palabras no pasaron desapercibidas.
Porque George conoce perfectamente quién es Mendoza. Trabajaron juntos durante años dentro de la estructura de los Yankees. George vio de cerca cómo manejaba jugadores, cómo conectaba con el clubhouse y cómo entendía la presión del béisbol neoyorquino. Y probablemente por eso decidió respaldarlo públicamente en un momento en donde las críticas empiezan a crecer peligrosamente. La situación de los Mets es extremadamente delicada. Steve Cohen ha gastado cantidades absurdas de dinero intentando construir un equipo campeón. Las expectativas eran gigantescas desde el inicio, y la organización esperaba pelear seriamente por octubre. Pero nuevamente los Mets se encuentran atrapados en inconsistencias, lesiones, derrotas frustrantes y una fanaticada cada vez más impaciente. Y cuando eso ocurre en Nueva York, el primero que empieza a recibir presión siempre es el manager. Muchos fanáticos ya comienzan a preguntarse si Carlos Mendoza realmente podrá sobrevivir si el equipo continúa perdiendo partidos importantes, porque aunque varios jugadores también han decepcionado, en MLB normalmente el manager termina pagando el precio cuando las cosas no funcionan, especialmente en una franquicia dirigida por alguien tan agresivo como Steve Cohen. Cohen no invirtió millones para aceptar temporadas mediocres. Quiere competir ahora. Quiere una serie mundial. Quiere convertir a los Mets en una potencia estable y no simplemente en un equipo lleno de contratos enormes. Y si la temporada sigue entrando en territorio peligroso, los rumores alrededor del futuro de Mendoza van a seguir creciendo muchísimo más. Por eso el mensaje de Aaron Judge llamó tanto la atención, porque fue casi como una advertencia silenciosa, como diciendo que el problema de los Mets no necesariamente pasa por el manager. Y honestamente mucha gente dentro del béisbol piensa igual. Carlos Mendoza ha tenido que manejar presión extrema prácticamente desde el primer día. Lesiones, rotaciones inconsistentes, bullpen inestable, expectativas gigantes y medios neoyorquinos esperando cualquier error para destruirlo. No es una situación sencilla para ningún dirigente, menos para alguien viviendo su primera experiencia grande como manager. Pero el béisbol moderno se mueve rápido, y la paciencia dura muy poco. Eso también se refleja en otro tema gigantesco que ya comienza a dominar conversaciones dentro de MLB, la fecha límite de cambios. Porque mientras Yankees y Mets intentan resolver sus propios problemas internos, también saben que probablemente necesitarán hacer movimientos agresivos si quieren sobrevivir en octubre. Y uno de los nombres más calientes del mercado sigue siendo Tarik Skubal. El zurdo se ha convertido en uno de los pitchers más dominantes del béisbol y cada vez más equipos comienzan a monitorear la situación de Detroit. Yankees, Mets y Dodgers siguen apareciendo constantemente vinculados con posibles escenarios alrededor de Skubal, especialmente si Detroit decide escuchar ofertas importantes. Y aquí aparece la parte más brutal del béisbol moderno. Para conseguir una estrella así, alguien tendrá que sacrificar muchísimo talento joven. Nadie regala pitchers dominantes, y ahí es donde empiezan conversaciones incómodas dentro de organizaciones como Yankees y Dodgers, porque nombres de prospectos importantes podrían entrar en negociaciones enormes. Uno de esos nombres es Dalton Rushing. El prospecto de los Dodgers comienza a sonar cada vez más fuerte como posible pieza central en un cambio grande. Mucha gente dentro de MLB cree que Los Ángeles podría aprovechar su enorme defensiva ofensiva para adquirir otro as de rotación y construir un equipo todavía más peligroso para octubre. Y honestamente tiene sentido. Los Dodgers están obsesionados con ganar ahora mismo. Los Yankees también. Los Mets igual. Eso significa que prospectos, jóvenes promesas y proyectos de desarrollo empiezan a perder valor cuando aparece la posibilidad de conseguir estrellas comprobadas. Y eso conecta otra vez directamente con Anthony Volpe, porque la gran pregunta ya no es solamente si tiene talento. La verdadera pregunta es si los Yankees todavía tienen tiempo para esperar su desarrollo mientras el resto de la liga sigue moviéndose agresivamente para competir por campeonatos. Ahí es donde el debate explota completamente. Hay fanáticos que todavía creen firmemente en Volpe. Creen que tiene herramientas, liderazgo, atletismo y potencial para convertirse en un campo corto importante durante muchos años. Pero también existe otro grupo que empieza a cansarse.
Un grupo que siente que los Yankees no pueden seguir apostando eternamente al potencial mientras otras franquicias construyen equipos listos para ganar, inmediatamente. Y en Nueva York ese tipo de presión crece rapidísimo, porque aquí no basta con prometer, aquí tienes que producir, y si no produces, las críticas llegan como una avalancha. Lo más peligroso para Volpe es que el ambiente alrededor del equipo empieza a cambiar emocionalmente. Los fanáticos están cansados de quedarse cortos en octubre, están cansados de temporadas en donde las expectativas terminan explotando. Y cuando una franquicia entra en ese estado mental, los jugadores jóvenes normalmente reciben muchísimo más castigo. Por eso Aaron Judge intenta protegerlo públicamente, porque entiende que si Volpe pierde completamente la confianza, recuperarlo será muchísimo más difícil.